que ya hay espectadores, ¿no?
Buenas noches, si le puedes bajar, por favor. A nombre del Centro de Estudios de Historia de México, CARSO, les damos la bienvenida a esta presentación de un libro que yo creo que marca un nuevo camino en la revisión de la historia de Hernán Cortés. Estoy casi seguro de ello, y es un libro que está coordinado por el doctor Juan Ortiz Escamilla y con los ensayos de cada uno de los invitados que hablarán sobre este libro, que por otro lado es muy hermoso visualmente y que estoy seguro que después de esta presentación querrán leerlo. Bienvenidos, por favor, todos ustedes, y si quieren iniciamos. Buenas noches. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por su asistencia aquí. Nos da mucho gusto verlos. Sabemos el problema de la travesía que significa venir de distintos lugares aquí, así que bienvenidos. Y de inmediato les voy a decir muy brevemente el contenido y la importancia de este libro. Es muy satisfactorio estar aquí presentando en el Centro de Estudios de Historia de México, Condumex, ahora CARSO. Es un lugar de recepción tradicional ya aquí en esta región y en México, la Ciudad de México. Es un lugar de presentación de las novedades historiográficas, de la preservación del libro, y sobre todo es un lugar de acogida para escuchar las nuevas ideas, los nuevos resultados que va presentando la investigación histórica. Y es un centro de recepción nacional, internacional. Estamos muy orgullosos de que Manuel nos invite aquí a celebrar este libro, y muchas gracias, Manuel Ramos, por esta bienvenida a este lugar tan grato, tan hermoso, que nos trae tantos recuerdos y que ya es un símbolo
en la historiografía y en la recuperación del patrimonio histórico de México. Bien, el Veracruz de Hernán Cortés es una obra nueva en el sentido que nos presenta una nueva interpretación de la obra, de la acción y del efecto que causó la llegada de Hernán Cortés en las playas de Veracruz. Es una nueva interpretación de ese encuentro protagonizado por Cortés y por los mexicanos y indígenas de la región de Veracruz que se conjuntaron por primera vez aquí en este sitio y aborda los principales episodios históricos de este acontecimiento. Afortunadamente, tuvimos la fortuna de que este libro fuera coordinado por el doctor Juan Ortiz Escamilla. Juan Ortiz Escamilla es un gran historiador. Empezó su carrera en Michoacán, hizo estudios muy sobresalientes y para mí es una ventura que haya coordinado este libro porque él tiene la nueva visión de la historiografía. Es un historiador formado rigurosamente en la disciplina histórica, pero también es un hombre con una visión de arqueólogo, de antropólogo, de geógrafo, y eso le ha dado la posibilidad de hacer una más rica interpretación de la historia, pero también una presentación más accesible al lector. Y su conocimiento de la geografía, de la antropología y de la historia de Veracruz ahora le ha permitido concebir este libro e invitar a dos importantes historiadores. Estoy muy contento de volver a ver a Solange Alberro. Solange fuimos colegas en el Colegio de México, antes en el Centro de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en el Castillo de Chapultepec. Ahí tuve el honor de invitar a ella y a un grupo de franceses que introdujeron aquí en México la historia del pensamiento, la historia de las instituciones culturales y abrieron junto con Serge Jurusinski una nueva visión de la historia de México a través de una metodología muy depurada que se desarrolló en la École Pratique des Hautes Études en París. Y Solange es una gran representante de eso, ha hecho estudios muy decisivos sobre la Inquisición, las mentalidades, y ahora se ocupa de un tema muy importante, novedoso, desde el punto de vista del enfoque que le da el estudio de los nobles y de la nobleza indígena, que ha sido tan mal interpretado en muchos casos, olvidado en otros, pero más que nada sobrevalorado en algunos aspectos y devalorado en otros. Solange Alberro está trabajando en estos momentos en eso, pero en este libro ha hecho un retrato muy importante, muy nuevo de Hernán Cortés. Ya lo van a escuchar. Y bueno, Rodrigo Martínez también es otro conocido del Centro de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ahí empezó sus estudios y ahí los ha continuado. Es un caso interesante de las nuevas generaciones de historiadores porque empezó en una vía y de repente esa vía la fue ampliando y hoy tiene un horizonte extraordinariamente amplio. Ha publicado casi sobre todos los temas, desde la parte indígena, antigua, colonial, sobre todo en el área de Michoacán,
y después ha seguido investigando. Hasta ahora, uno de sus últimos libros es una historia de la investigación científica en México. Y a mí me da mucho gusto que nos acompañe también. Es otro de los autores de este libro, pero para dejar la mejor presentación, yo quiero que el doctor Juan Ortiz Camilla les haga la presentación de este libro. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer al Centro de Estudios de Historia de México, CARSO, al doctor Manuel Ramos, la oportunidad que nos da de presentar este libro aquí, a todos ustedes por su presencia, y pues sí me siento muy honrado al compartir este presidium con personalidades que tanto admiro, que han sido mis profesores, en especial el doctor Florescano, de quien he seguido sus pasos desde que fue mi maestro en el Colegio de México en el 86. Es decir, mucho de lo que hemos aprendido, pues lo hemos aprendido de él. Y bueno, El Veracruz de Hernán Cortés, este libro que ven aquí, es un libro pensado en el contexto de las conmemoraciones del 5º centenario. Ya faltan pocos años, 4 años, y yo creo que es importante ir pensando en el caso desde Veracruz, desde la fundación de la ciudad, de lo que es el Estado, del primer ayuntamiento, la creación de las primeras iglesias, las primeras instancias jurídicas castellanas, la conquista de los pueblos mesoamericanos en nombre de la corona de Castilla-Aragón, de la muerte de millones de nativos a causa de las enfermedades y del inicio del tiempo histórico que hoy vivimos. Es decir, nuestra era comenzó hace 500 años y por lo tanto es muy importante que reflexionemos sobre lo que hemos vivido, que ha vivido, los eventos que han ocurrido a lo largo de este periodo. Yo creo que hoy más que nunca es necesario revisar los hechos, releer los testimonios y volver a explicar uno de los acontecimientos que cambió por completo la historia de la humanidad. Eso ocurrió hace 500 años. Resulta imposible separar la historia de Veracruz de las figuras de Hernán Cortés, el llamado conquistador de Mesoamérica, de los pueblos mesoamericanos, de Marina, también conocida con el nombre de Malintzin, muy cerca de los soldados europeos, de los negros esclavos que llegaron con los invasores. Todos vivieron una situación jamás imaginada y de una forma o de otra fueron los protagonistas de esta historia, de su propia historia. En este libro no se cuenta una historia entre buenos y malos, entre vencedores y vencidos, sino una, a veces aterradora para unos, fascinante para otros, y en la que todos los involucrados en la trama hicieron lo que pudieron para sobrevivir o morir por la causa que defendían. En el desarrollo de los acontecimientos fueron factores de diversa índole los determinantes en el desarrollo de los hechos, como los enfrentamientos armados, las intrigas, las traiciones o las alianzas entre los mismos conquistadores y entre estos con los mesoamericanos, la tragedia demográfica entre los nativos y el despoblamiento a causa de las enfermedades que acompañaban a los invasores, o como la nula respuesta al llamado de los mexicas para hacer frente al común a hombres llegados de otro mundo. No podemos ignorar los eventos fortuitos, como el hecho de que los conquistadores llegaran a las playas de Chalchihuecan un Jueves Santo y que por ello lleva el nombre de Veracruz, o que una de las nativas, donada Cortés, Marina, fuera bilingüe y le acompañara como intérprete por el tiempo que duró la campaña de México. El Veracruz de Hernán Cortés es explicado en 3 entregas por la pluma de 4 distinguidos historiadores, quienes nos presentan tanto a la Europa como a la Mesoamérica de hace 500 años, con sus códigos jurídicos, éticos, morales, religiosos y cosmovisiones, con sus formas de hacer la guerra, el trato que recibían los prisioneros y las mujeres, entre otros.
Si tomamos en cuenta que para los europeos la conquista de Mesoamérica fue la continuación de las ininterrumpidas guerras de expansión por el control de los territorios ocupados por los árabes y que los pueblos mesoamericanos luchaban entre sí con el mismo propósito, pero con una concepción distinta de hacer la guerra, podemos entender mejor lo que ocurrió hace 500 años, cuando se conocieron y enfrentaron entre sí estas dos civilizaciones, dos concepciones del mundo y de hacer la guerra. Dicen los que saben que la expansión castellana sobre el nuevo continente canceló el proyecto que estos tenían para apropiarse del Mediterráneo en posición de los árabes. Los mexicanos del siglo XXI no somos responsables de lo que ocurrió hace 5 centurias, pero sí de nuestro presente y de la preservación de los testimonios materiales e inmateriales de este evento tan importante que aún se conservan en cada localidad de Veracruz y de México. En la medida en que los pobladores reconozcamos su importancia histórica y asumamos como propia la responsabilidad de su preservación y aprovechamiento en bien de la comunidad, habremos logrado nuestro objetivo, es decir, reconciliarnos con nuestro pasado para vivir a plenitud nuestro presente. Solange Alberro inicia su relato explicando la compleja personalidad del conquistador, un hombre de su tiempo, un auténtico representante del Renacimiento, católico devoto, violento sin miramiento, ambicioso sin límites y, al mismo tiempo, respetuoso de la norma castellana, intuitivo y audaz para no violentarla, hábil para convencer y alcanzar acuerdos, respetarlos mientras logra su objetivo, para luego modificar su postura cuando ya no le conviene. Como todo buen castellano, el conquistador, no desligaba lo religioso de lo político, lo social o lo militar, de modo que pretender separar las ideas y prácticas religiosas y militares y sociales de Cortés impide entender la personalidad del conquistador, sus metas y explicar sus acciones. Lo que el conquistador hizo para someter a los pueblos a la cultura castellana formaba parte de una tradición enriquecida por generaciones. Por ejemplo, lo primero que hicieron los conquistadores al bajar a tierra en la playa de Chalchihuecan fue participar en la segunda misa oficiada por Fray Bartolomé de Olmos, en la que estuvieron presentes los enviados de Moctezuma. A ello le siguió la destrucción de centros religiosos y en su lugar erigir los católicos. Del mismo modo, Solange Alberro se refiere a otra vieja tradición medieval suprimida por el llamado Concilio de Trento de 1561, la barraganía, el acto por el cual los conquistadores, aunque ya estuvieran casados, tomaban por esposas a las jóvenes hijas de nobles nativos. Con ello, se evitaba el rechazo del patriarca y, a la vez, se formalizaba la alianza de parentesco entre conquistadores y nativos. La cosmovisión de los mesoamericanos la conversión de los mesoamericanos al catolicismo pasó por varias etapas. En primer lugar, los conquistadores predicaron con el ejemplo, se mostraron humildes, se humillaron ante una cruz de palo, sin el sacrificado, y con su ejemplo demostraron a los indios que sus imágenes eran más poderosas que sus dioses. No aparecía Jesús crucificado, cito, ya que esta visión habría dado lugar a equiparaciones con los sacrificios humanos que tanto se querían desterrar. Al lado de la cruz siempre estuvo la Virgen, Nuestra Señora con su precioso Hijo. En segundo lugar, cada vez que podía, Cortés ordenaba bautizar a los hombres y mujeres de los principales de cada población o reino. A ello le seguía la edificación de iglesias y hospitales encomendados a la protección de algún miembro de la corte celestial. El origen de las devociones religiosas que aún se profesan en los pueblos de México es herencia de Cortés, de los curas y frailes que le acompañaron durante la conquista de México y de los que a lo largo de 5 siglos han mantenido el culto hasta nuestros días. Rodrigo Martínez Varax, con base en los testimonios más antiguos sobre la conquista, dialoga con los historiadores que se han ocupado del tema desde tiempos muy remotos hasta la actualidad. En ello radica su originalidad,
no sin antes destacar la sencillez y erudición con que nos cuenta su visión de los hechos. A lo largo del relato, Rodrigo Martínez nos transporta al momento mismo en que ocurren los hechos y hasta se puede percibir lo sorprendente que fue el contacto de las dos civilizaciones, bien fuera en la guerra, con sus brutales asesinatos, o en la paz, con el intercambio de regalos y alimentos. Los maravillados e impresionados, lo maravillado e impresionado que estaban los conquistadores al observar por primera vez unos paisajes jamás imaginados, playas, seres humanos, pueblos, plantas, animales, bosques y oro, muchísimo oro. Todo era nuevo y fascinante. Por su parte, los nativos también estaban impresionados por esos seres desconocidos y amenazantes. Después de recorrer buena parte de lo que después se llamaría Golfo de México, Cortés decidió fundar la primera población castellana en tierra firme en la playa de Chalchihuecan. De esta manera, para el 25 de mayo de 1519, aparecía registrado en sus mapas el nombre de la Villa Rica de la Veracruz, en lo que antes se había llamado provincia de San Juan de Ulúa y por breve tiempo Santa María de las Nieves. Fue en este momento cuando Cortés puso sus ojos en Marina, cito, una compañera y consejera bella e inteligente que lo instruyó sobre la vida política, económica, social y cultural de la nueva tierra. Con la fundación de la villa se iniciaba entre los conquistadores la apropiación y reparto de tierras, de pueblos y de riquezas. Por órdenes de Cortés, se fundaron en la provincia de Veracruz 3 villas más con sus respectivos ayuntamientos, es decir, Medellín en 1520, el Espíritu Santo de Coatzacoalcos 1522 y Pánuco en 1523. La tercera entrega estuvo a cargo de Rocío Córdoba Plaza e Hipólito Rodríguez. Ellos nos transportan a los caminos andados por Hernán Cortés, por la ruta histórica de Veracruz a México, de la costa al altiplano. En un trayecto relativamente corto, el lector podrá adentrarse en un espacio de variadas y coloridas riquezas de todo tipo. Sus paisajes espectaculares combinan cielos, vegetación, orografía, hidrología y tradiciones para ofrecer una conexión palpable entre geografía y medio ambiente por un lado e historia y cultura por el otro. Aquí se entiende la configuración de una identidad nacional mestiza por demás compleja, que acrisola raíces múltiples, las indígenas olmeca, náhuatl, totonaca, y la española y la africana. Cada una de las localidades de la ruta de Cortés ilumina con luz propia a toda persona que busque un acercamiento mayor con las tradiciones, costumbres, festividades, saberes y sabores del Veracruz profundo. Además de una nueva interpretación y explicación de los hechos, acompañan al texto la iconografía y la cartografía de la época, tanto de los conquistadores como de los indígenas y los cronistas. El lector podrá disfrutar de los testimonios de esa época que aún se conservan. Me refiero a códices, pinturas de paisajes, bellas fotografías de pueblos, devociones, edificios, fiestas, comidas e historias locales. Los mapas históricos y modernos, cuidadosamente georreferenciados, facilitan al lector convivir y apropiarse de ese pasado, de su historia, que es el propósito de este libro. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Ahora le damos la palabra a la doctora Solange Albero. Muchas gracias. Gracias a Manuel por su hospitalidad siempre generosa, a Enrique y a mis colegas y compañeros. Yo creo que ya no me queda mucho que decir porque Juan ya dijo lo esencial. Solamente algunas impresiones personales.
cuando me pidieron colaborar en este hermoso libro, yo pensaba ingenuamente que yo iba a encontrar manifestaciones religiosas, obras de Cortés, o sea que casi me imaginaba que Cortés dejaba capillas, oratorios, y me di cuenta que no. Y obviamente hay una lógica. Cortés no estaba en plan de turismo católico, estaba en plan de ir directo a Tenochtitlán y de tener experiencias, estoy pensando en Zempoala, relativas a lo que le esperaba en Tenochtitlán, las relaciones con Moctezuma, con los mexica, etc. Y es lo que hizo. Entonces, la presencia, la obra religiosa de Cortés en Veracruz es prácticamente nula. No dejó ni una construcción ni nada. Y si dejó algo, pues me imagino que los pueblos indígenas, cuando dejaba una cruz después de pasar un día o dos en un pueblo, pues los indígenas obviamente al día siguiente quitaban todo. No, esto no hizo nada. Entonces, tuve que tomar este tema de otro lado, su religiosidad, porque todo el mundo sabe que la figura de Cortés es odiada, negada, a tal punto que sus restos están en México y nadie prácticamente lo sabe, fuera de un puñado de nosotros, ¿verdad? Están en pleno centro, si quieren visitar, ni siquiera hay una placa. Y el cura de la iglesia es el Hospital de Jesús. Pues hay una placa. Ah, pues yo cuando fui no estaba. Ah, pues A la izquierda del altar. a la izquierda, pues yo busqué por todas partes y hasta fui a preguntarle al cura. Y me dijo que no sabía nada. Sí, está en el libro. Bueno, pero supongo que muchos de ustedes ignoran que los restos de Cortés están aquí en México. Cuando falleció en Sevilla, pidió que sus restos descansasen en su querida México y por eso está. Después de una epopeya con Lucas Alamán, que siempre sus entierros fueron nocturnos, clandestinos, no fuera a ser que hubiera marchas o protestas por haber traído los restos. Entonces descubrí la personalidad de Cortés. Bueno, el padre de mi colega y amigo ya había preparado obviamente el trabajo, pero descubrí un hombre muy complejo y finalmente simpático, por lo menos atractivo. Seguro, se entiende sus conquistas femeninas, incluso si algunas de ellas fueron por la fuerza, pero era un hombre, no era cualquiera. No era cualquier individuo, no era un Pizarro, que era una bestia peluda, ¿no? Cortés es un hombre del Renacimiento, es un hombre culto, que se interesa por todo. No sé si algunos de ustedes saben que la caña de azúcar fue introducida por él precisamente en la zona de Catemaco. Sus propiedades de Cuernavaca tenían granados, duraznos, chabacanos, etc. Introdujo un montón de cosas. Y cuando veo esto en el periódico, que ya por fin va a haber una vía transoceánica entre el Atlántico y el Pacífico, la idea fue de Cortés. Estaba obsesionado con abrir un canal entre los dos océanos, porque luego de conquistar México, su fijación era ir del otro lado, ir hacia Oriente. Entonces, tuvo intuiciones, tuvo proyectos para este país. Lo sintió como suyo, ya que quiso ser enterrado aquí, pero tuvo proyectos. Y son detalles, obviamente, pero nosotros muchas veces trabajamos con detalles que nos enseñan mucho más que otra cosa. Cuando los sitios del marquesado, o sea, el marquesado que iba desde México hasta Oaxaca con un cachito en Michoacán, se enteraron de que Cortés había muerto, hay textos que relatan que los indios lloraron mucho, tal vez no todos, pero muchos sí. Lo consideraban
como su padre, como su señor, finalmente era el nuevo Tlatoani de ellos, ya que los de legítimos habían desaparecido. Entonces descubrí un hombre realmente muy complejo, culto y justo. Pudo ser cruel, pero también ahí habría que hacer una disertación. En cuanto a sensibilidades éticas, las cosas se mueven. Nos todos comemos carne. Hay un movimiento cada vez más fuerte vegetariano. Tal vez nuestros descendientes dentro de 200 años no comerán carne. Hay una evolución. Hay lugares donde la corrida de toros ya está prohibida. En cambio, sus abuelos, algunos de ustedes tendrán abuelos aficionados, fanáticos de la corrida de toros. Todo esto cambia. Entonces, la crueldad de Cortés es la crueldad del tiempo. Por esas fechas en Europa pasaba lo mismo. Cuando había una conquista del rey de Francia a un ducado alemán o de Inglaterra, francés, pasaba exactamente lo mismo. Se quemaba vivos a la gente. Era la guerra. Y si estamos viendo lo que está pasando ahora en Siria, ¿qué? ¿Dónde estamos? ¿Con qué derecho podemos poner la etiqueta cruel, salvaje, bárbaro? Las conquistas no son turismo, no son operaciones de turismo. No existen las conquistas tranquilas, pacíficas, amigables. Y hay actualmente conquistas que son iguales de salvajes, nada más que ya no son con las armas. Esta mañana leí en el periódico que ya vamos a tener un banco chino acá. A ver si el banco chino, a pesar de provenir de un país supuestamente comunista, a ver si ya trata al género humano de manera distinta del Citibank, ¿verdad? Pues sí, entonces no tenemos que cometer esos pecados de anacronismo que cometemos constantemente. Yo también, cuando veo que en la expedición de las cigüeras mandaba a quemar vivos a gente y aceptaba que sus tlaxcaltecas se comieran a los vencidos porque no había de otra. ¿Con qué les iba a alimentar? Eran como 30,000 y Cortés no tenía más que un puñado de gente. Entonces, ¿de dónde? Entonces, los tlaxcaltecas pues se zampaban a los vencidos y punto. Claro, no es... Entonces, no, para un historiador, lo peor es esto, el anacronismo. Y desgraciadamente, los libros de texto de historia, primaria, secundaria, están repletos de anacronismos, de estereotipos, de juzgar con nuestros valores éticos hechos, situaciones totalmente distintas. Y yo descubrí muchas cosas. Efectivamente, por ejemplo, su justicia. Al final, cuando ya Tenochtitlán está tomada, los españoles secuestran a mujeres, hijas y mujeres de nobles, de caciques, tlatoani, y se van a quejar a Cortés de que los españoles se las robaron como botín de guerra, cosa que sucede en todas las conquistas. Piensen en Daesh, IS, ¿no? Es lo que están haciendo en Irak, Irán. Bueno. Entonces, Cortés les da la razón. Y dice que, bueno, pues entonces hay que consultar a las mujeres que han sido raptadas y a ver cuáles son las que quieren regresar con su marido o su padre. Y, oh, sorpresa, yo veo que algunas personas conocen la respuesta. 3 aceptaron regresar. Al fin y al cabo preferían quedarse con los gachupines hediondos que regresar con su amo natural, su papá o su marido. Entonces son cosas que cuando vi eso, creo que tengo la cita, creo que es no me acuerdo cuál es el cronista que lo dice, que
Pero yo tengo la lista, ustedes lo podrán consultar. Entonces, hay cosas que hay que matizar en todo esto. Y Cortés se presta a los matices. Cuando fallece en Sevilla, ya pobre, arruinado, sus bienes son vendidos en las gradas de la catedral. Son vendidas así, como si fuera la Lagunilla. Y pidió en su testamento que del dinero que saliera de sus bienes, primero se diera dinero y bienes a sus sirvientes. No olvidó ni uno. Entonces hay que ver esto. Es un hombre muy complejo, es demasiado fácil. El tirano, el conquistador, la bestia, no. Con muy pocas excepciones, estoy pensando en Hitler, ahí sí no hay de dónde sacar nada, pero con muy pocas excepciones vamos a encontrar una personalidad totalmente negra o blanca. Y Cortés es un hombre efectivamente de matices, de muchos defectos, incluso para su época, le gustaba el dinero, tenía un harem, no hay duda, en Coyoacán, pero además era muy devoto, era muy religioso y era sincero. Para él y para los hombres de esta época no había contradicción. Ahora sí hay contradicción, y ni tanto tampoco, si vemos los problemas del Vaticano ahora, no hay contradicción. Podía tener amantes, un harén, etcétera, etcétera. Hubo rumores según los cuales tal vez envenenó a la primera esposa, etc. Bueno, pero era devoto. Y finalmente, yo no soy el Papa, como ven, pero supongo que el actual Papa diría, pues es normal, y para los pecadores está la religión. Entonces, yo aclaro algo, no soy española para que no me acusen de revalorarlo, de blanquearlo, pero cuando veo, como leí esta mañana otra vez en el periódico El Mundo, la sección del Mundo, el diario español, que la alcaldesa de Barcelona y Podemos protestó contra el hecho de que la fiesta nacional de España sea el 12 de octubre, porque según ellos fue un genocidio. Digo, ya basta, ya basta. Fue una conquista. Y como todas las conquistas fue muy cruel. También estoy pensando en un profesor, no es de historia, afortunadamente, se ocupa más bien de literatura, de una universidad, seguro que tú lo conoces y tú también, de una famosa universidad de la costa californiana. Ya he dicho suficiente, que siempre en sus conferencias habla de genocidio. Cualquier cristiano puede consultar el diccionario. Genocidio es la voluntad, el proyecto específico de eliminar un grupo humano definido. Holocausto, los armenios, algunas poblaciones, por ejemplo, en África, los Hutu contra los Tutsis, ahí sí es genocidio. Pero el hecho de que hubo efectivamente cientos de miles de muertos indígenas durante la conquista y que luego, a raíz de las epidemias y de otros factores como el shock de la conquista, que Aguirre Beltrán fue el primero en mencionar, la población se redujo de 20 a 1, eso no fue voluntad de los españoles. Y a este señor un día le dije, ¿pero qué cree usted? ¿Que los españoles venían aquí a trabajar? Claro que no, venían a medrar, a hacerse ricos, señores. Entonces, ¿era el interés de los españoles masacrar a la población? ¿Quién iba a cultivar la tierra, a bajar a las minas? Obviamente no. Es absurdo. Entonces, y cuando veo que en España, incluso ahora, se plantea este problema, dirán, no, por favor, yo sé que nosotros los historiadores estamos condenados a escribir cosas que nadie lee. Y que los libros de textos no son libros de historia, son libros hechos por los distintos regímenes políticos y mandantes del momento que formatean la historia según sus necesidades.
Se sabe desde Napoleón que la historia y la filosofía es lo más peligroso que hay. Hitler también lo entendió y mandaba quemar los libros. Entonces, efectivamente, cada vez la gente, el público en general amplio va a las visiones, a las convicciones sencillotas, blancas, negras, elementales, primarias. Y Cortés, pues no va con esto. Pizarro sí, Almagro sí, pero Cortés no, es un hombre distinto. Bueno, ya he dicho suficiente, a ver si algunos se atreven a leer. Bueno, muchas gracias a Solange y ahora le vamos a ceder la palabra al doctor Rodrigo Martínez Barak. Muchas gracias, Enrique. Y muchas gracias, Manuel, por tu hospitalidad. Qué gran gusto estar aquí en esta presentación, en este tan querido Centro de Estudios de Historia de México, Carso, y este lugar emocionante con los libros. Pues este libro, El Veracruz de Hernán Cortés, forma parte de la colección Veracruz Siglo XXI que dirige mi maestro Enrique Flores Cano, y el libro lo coordinó mi pues muy querido amigo, colega Juan Ortiz Escamilla, El Veracruz de Hernán Cortés. Y yo le decía a Juan, oye, no va a ser problemático eso del Veracruz de Hernán Cortés, nos van a echar piedras por estar escribiendo un libro aquí en México sobre Hernán Cortés, pues uno de los personajes obviamente más odiados de la historia de México. Ya ven esta historia de México que un poco como lo dice Solange en su tan sabia alocución, como lo dijo, es una historia muy de blanco y negro, es una historia de buenos y malos, como historia para niños, y Cortés sin duda ha sido considerado uno de los villanos de la historia de México. Y sin embargo, los historiadores nos damos cada vez más cuenta de la tremenda importancia de la conquista de México para nuestra historia. Hace 5 años, se conmemoró en México el centenario de la Revolución Mexicana, el bicentenario de la Revolución de Independencia, y pues ahora se está aproximando ya la fecha del 5º centenario de la conquista de México, que podemos ir festejando desde el encuentro en 1517, 2017, o del inicio mismo de la conquista, 1519, 2019, y en todo caso es un acontecimiento demasiado importante para México porque realmente es el más importante parteaguas para la historia de México, y como que los mexicanos tenemos esta resistencia a asumirla por este odio que le tenemos a Hernán Cortés. Es como si fuéramos un enfermo sentado en el diván de un psicoanalista que no es capaz de asumir y entender profundamente el problema que tiene con su papá, el papá que como decía Octavio Paz, perdón que use una mala palabra, que se chingó a la Malinche. Todos vivimos con ese trauma tremendo que requiere el psicoanálisis que los historiadores podemos aportar tratando de entender este gran acontecimiento que fue la conquista. Este gran acontecimiento de la conquista, cuyo 5º centenario se va a festejar dentro de poco, es equivalente para México de lo que fue para América la conmemoración del 5º centenario del descubrimiento de América, o como de manera muy adecuada Miguel León Portilla lo calificó como la conmemoración del encuentro de dos mundos. Así como el encuentro de dos mundos, el 5º centenario de 1492, que se conmemoró en 1992, es vital para América, lo mismo es vital para ahora, para nosotros, para México, entender este gran cambio. Para mí, este gran cambio que comenzó para América en 1492 y para México en 1519, es equivalente a una gran revolución, una revolución más drástica, más importante para nosotros que las santificadas Revolución de Independencia, la Revolución Mexicana,
la Reforma. Estos fueron sin duda momentos importantes para la historia de México, pero no se comparan en importancia, en trascendencia de esta gran revolución que fue el descubrimiento de América y la conquista de México. Hay causas muy profundas que hacen que este momento, el encuentro de dos mundos, la revolución, la conquista de México, sea este parteaguas tan importante, revolucionario. Tiene que ver precisamente con esta idea que puso en la palestra nuestro maestro Miguel León Portilla del encuentro de dos mundos. Estos dos mundos que son el Nuevo Mundo América y el Viejo Mundo Europa, Asia y África, que habían permanecido aislados durante mucho tiempo y que al entrar en contacto produjeron una serie de cambios debidos a la diferencia en sus desarrollos durante estos momentos de aislamiento. Resulta sencillamente que debido a que los hombres entraron muy tardíamente al continente americano, pues todos los procesos americanos también sucedieron de manera más tardía. El inicio de la agricultura fue miles de años después en América que en el Viejo Mundo. El inicio de la civilización sucedió también miles de años después en América que en el Viejo Mundo, y esto produjo, entre otros efectos, un desfase cronológico, un desfase tecnológico entre el Viejo Mundo y el Nuevo Mundo, que transforman a descubrimiento, el encuentro de los mundos, la conquista de México, en una gran revolución tecnológica en un primer momento, y pues, todos sabemos la importancia que tiene la tecnología para la historia humana, cómo hay una fuerte, intrínseca relación entre la tecnología y todo el resto de los elementos. De tal modo que esto es uno de los elementos que nos permiten entender mucho de lo que comenzó a suceder en México a partir de la conquista, o sea, en los últimos 500 años. Realmente, si queremos entender México a fondo, si queremos resolver a fondo los problemas que vive hoy México, en parte también necesitamos entender por qué nos fuimos haciendo como somos a partir de la conquista. La conquista no es un acontecimiento de unos cuantos años, produjo una serie de efectos tremendos, pero que se han ido dando durante los siglos del periodo colonial y durante los siglos posteriores hasta la fecha, y que han contribuido a hacernos como somos. Este famoso complejo de inferioridad del que hablan los Octavio Paz y los psicoanalistas del mexicano tiene que ver con esto. ¿Por qué nos ganaron los españoles? ¿Qué? ¿Porque somos más tontos, porque somos inferiores, o porque hay causas más profundas que hacen que esto haya sucedido así? De modo que esta reflexión conjunta, esta conmemoración, como decía León Portilla a propósito de la conmemoración del encuentro de dos mundos, es vital para nosotros. De tal modo que la decisión de Enrique Flores Cano y de Juan Ortiz de dedicar este libro veracruzano, hecho en Veracruz, dedicarlo precisamente a Hernán Cortés, tiene algo de un acto valiente y necesario para la historia mexicana. No es casual que este es tal vez el primer libro mexicano que se atreve a decir Veracruz y Hernán Cortés están unidos. Hernán Cortés es vital para nuestra historia, necesitamos entenderlo, necesitamos revalorarlo, necesitamos ir más allá de estos estereotipos de los que habla Solange. Esto me parece muy importante de este libro. Este libro, pionero pues en el conocimiento de lo que es México, no toca todos estos problemas generales relativos al quinto centenario de la conquista de México, de los que vengo hablando. Se restringe a su tema, el Veracruz de Hernán Cortés, y lo trata, me parece, de manera muy acertada gracias a las elecciones que hicieron Enrique Flores Cano y Juan Ortiz de los temas que desarrollamos los diferentes autores. El trabajo que hizo Solange Alberro, esta gran historiadora francesa mexicana, es importantísimo, realmente al recordarnos en cada momento de la vida de Cortés su cristianismo, no ese cristianismo de pose que muchas veces los maestros dicen que era un falso cristianismo, que se hacía el cristiano como una justificación para
para conquistar, matar, explotar, etcétera. No, el cristianismo de Cortés era un cristianismo totalmente sincero, formaba parte esencial de su modo de ser, y es muy importante este gran aporte de Solange para comprenderlo. También es muy bonito, muy emocionante leer el ensayo de mis amigos Rocío Córdoba Plaza e Hipólito Rodríguez Herrera, que hacen un contrapunto entre la historia de la conquista de Veracruz y el Veracruz contemporáneo. Esto es muy importante, y este contrapunto que ellos hacen entre lo que pasó hace 500 años y el Veracruz actual es bellísimo, y se ve enriquecido por las magníficas fotos que Gerardo Sánchez Vigil incorporó a este libro. Tuve la oportunidad de conocer a Gerardo Sánchez, este joven fotógrafo que tiene una de las colecciones ya de fotografías aéreas y desde montañas, una colección de fotografías sobre la naturaleza y la cultura veracruzana verdaderamente extraordinaria. Muchas de estas fotos las incorporó a este libro, y muchas fotos fueron tomadas ex profeso para este libro. Me acuerdo que platicaba todas. Me acuerdo que platicaba con Juan a propósito de las fotos. Yo le decía, oye, no quiero fotos del siglo XVII, XVIII, quiero fotos prístinas de cómo era la naturaleza de Veracruz cuando estaban llegando los conquistadores. Y esto, que son muchas de las fotos que pueden ustedes ver en el libro, pues son bellísimas al mostrar realmente las cosas como eran, en buena medida, en lo posible, cuando llegaron Hernán Cortés y sus hombres. Este, pues, es un libro valiente, pionero. En el caso de mi contribución, Veracruz en la conquista de México, como pueden ver ustedes por el título, no trato el tema de la conquista de Veracruz propiamente. Esto no fue mi objeto, aunque la trato, por supuesto, pero mi objeto fue, como lo digo, Veracruz en la conquista de México. O sea, ir siguiendo paso a paso todos los momentos de la conquista de México que tienen que ver con Veracruz. Por eso, pues sencillamente al narrar de la manera más sencilla y escueta posible estos episodios veracruzanos de la conquista de México, mi texto se fue extendiendo, y créanme que de veras traté de mantenerlo lo más sencillo posible, pero hay cantidad de acontecimientos veracruzanos que resultan particularmente interesantes para la historia. Uno de ellos es la costa veracruzana. Pudo haber sido vista ya por los viajes de Amerigo Vespucci a comienzos del siglo XV, a comienzos del siglo XVI, desde 1502, 1504. Este es un problema. Se habla de ese viaje, se habla de esa carta, se considera que es apócrifa, sin embargo existe ese mapa ya que describe el Golfo de México. Es un problema y lo quise dejar planteado así como problema. Otro asunto interesante, estos presagios que fueron llegando al centro de México también por Veracruz. Muchos historiadores consideran a los presagios, a los augurios de la conquista como invenciones posteriores de los historiadores de la conquista, como inventos, o a veces incluso inventos hechos por los propios indígenas para tratar de entender ¿por qué sucedió este acontecimiento tan grande, estos presagios? También hay veces que se le considera de plano como cosas que de veras sucedieron, pero no creo que los mexicas hayan recibido presagios mágicos de sus dioses que les avisaron que iban a llegar los españoles. La hipótesis que desarrollo aquí es sencillamente que a partir de los primeros contactos de Cristóbal Colón con naves mercantes mesoamericanas en 1504 en el Golfo de Honduras, a partir de ese momento sencillamente estos mercaderes que entraron en contacto con Cristóbal Colón, estos mercaderes ya sabían que habían llegado a las islas cercanas, habían llegado a América. De tal modo que lo que hoy conocemos como presagios no es más que la información mitologizada, transformada por este mecanismo del teléfono descompuesto, de un hecho verdadero del que tuvieron verdadero conocimiento los mesoamericanos. Y esto es interesante, fíjense, en ese momento Cristóbal Colón
se negó a avanzar hacia México y no descubrió México. Y sin embargo, a partir de ese momento, antes de que los españoles, que Cristóbal Colón y después Hernán Cortés descubrieran México, ya los mexicas habían descubierto a estos intrusos españoles que estaban llegando ahí a través de estos primeros contactos, a que les acabo de mencionar uno, el contacto de Cristóbal Colón con las naves mercantes mesoamericanas en 1502, 1504, pero hay varios otros, entre otros, pues la presencia misma de Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero, pues que ya estaban en México antes de la conquista. Como bien lo dijo Alejandra Moreno Toscano, Enrique, como bien lo dijo Alejandra, en sentido estricto, ya el reino de Moctezuma Xocoyotzin ya no es estrictamente prehispánico, ya sabíamos los mexicas que se estaban aproximando estos hombres extraños. Este es uno de los temas. Otro de los temas muy interesantes también es cómo comienza la conquista de México. Obviamente este tipo de cosas no las decide el rey de España, los reyes católicos, Carlos V, no deciden las conquistas. Este tipo de procesos son procesos que se dan de manera, desde los propios habitantes, desde los primeros colonos, los primeros pobladores que ya están por aquí. Acuérdense cómo cuenta este episodio Bernal Díaz del Castillo. Estábamos en la tierra firme, no teníamos encomienda, no teníamos indios, estábamos pobres, hacía un calor espantoso, nos picaban los mosquitos, y sin embargo oímos el rumor de esos rumores que se cuentan en las tabernas susurrando, oímos el rumor de que si navegamos hacia el occidente, de la punta occidental de Cuba, se llega a una tierra diferente, una tierra nueva con la cual nos podemos enriquecer. De tal modo que la iniciativa del descubrimiento y de la conquista de México no vino del rey, no vino de Diego Velázquez, vino realmente de los conquistadores, de los pobladores pobres que se deciden organizar. Entonces, esto es un elemento muy importante de la conquista de México. Se deciden organizar y pues piden primero, buscan un capitán que tenga más o menos nombre, que va a ser Hernández de Córdoba, después piden la autorización de Diego Velázquez, quien a su vez pide la autorización de los representantes del rey, que son los gobernadores jerónimos de Santo Domingo, que representan al rey. O sea, el rey y sus representantes autorizan una iniciativa que viene de los propios pobladores, no al revés. Y esto, a su vez, también nos permite entender algunos elementos muy importantes de la conquista de México y en general de la conquista de América. Ya ven que muchas veces se habla de que los hombres de Cortés eran soldados, pero pues en realidad ahora que se hace una historia de la conquista de México tratando de ver en concreto quiénes eran aquellos que vinieron a conquistarnos, quiénes eran los conquistadores, vimos no eran soldados, o sea, muy pocos de ellos eran militares profesionales. Sencillamente, al hacer historia prosopográfica, al hacer historia de quiénes eran los que vinieron, eran gentes de todos los oficios. Había carpinteros, había herreros, había clérigos, había escribanos, había todo tipo de gente. Es lo que ahora nos damos cuenta. No eran soldados, entre otras cosas porque no eran militares y porque no percibían un sueldo. Los únicos que percibían un sueldo eran los marineros, pero no los conquistadores. Porque ellos invertían, eran como empresarios que invertían su propio esfuerzo, su propio sacrificio en la guerra, sus propias armas, sus propias armaduras, sus propios caballos, alimentos, dinero que hayan invertido en la empresa, a cambio no de un sueldo, no eran soldados, sino de el botín de la conquista, de obtener un buen botín y eventualmente después obtener una encomienda de indios. Entonces, esta es la lógica empresarial de la conquista de México, que por primera vez captó en México nuestro gran historiador don Silvio Zavala, con su primer libro, Los intereses particulares en la conquista de México. De modo que esta idea de que las conquistas las planean los reyes, no se siente, no es, y las decisiones que pueden tomar los reyes son importantes, pero más bien ratifican y tratan de dar cauce a iniciativas que vienen desde abajo.
Esto en cuanto a quiénes eran los conquistadores. En cuanto después a Veracruz, últimamente ya gracias a los estudios, sobre todo de la gran historiadora española Carmen Martínez Martínez, nos dimos cuenta de la importancia tremenda del primer periodo que pasan Veracruz que pasan Hernán Cortés y sus hombres en Veracruz. A todos se nos pasa un poco eso, que Cortés y sus hombres estuvieron en Veracruz 4 meses completos, desde abril hasta agosto, antes de emprender el camino de la escalera de México hacia la Ciudad de México. 4 meses. Siempre las historias de la conquista como que se saltan un poco ese periodo, y no nos demos cuenta que, pues, imagínense, 4 meses, eso es mucho tiempo. Estos 4 meses veracrucianos iniciales que van a ser vitales para la conquista de México. Ahí me pude dar cuenta que, entre otras cosas, lo que descubren Hernán Cortés y sus hombres y sus conquistadores es la riqueza de México. Una riqueza que contrasta con, pues, la pobreza de recursos de las islas antillanas, donde estuvieron previamente los conquistadores, y que se manifiesta en la belleza exuberante, la belleza natural exuberante de Veracruz, pero también en todos de la riqueza de las culturas, de las civilizaciones Veracruz, de las ciudades veracruzanas, y de todos los regalos que les traen Cortés. Cortés y sus hombres descubren la riqueza de México. Pero al mismo tiempo, durante estos 4 meses veracruzanos, Cortés y sus hombres descubren también el secreto de cómo conquistar México. Esto lo hacen Cortés en buena medida gracias a las alianzas que de manera natural comienzan a hacer con los señoríos totonacos y otros señoríos veracruzanos. Se dan cuenta que para conquistar México hay que aprovechar las características y las debilidades mismas del Imperio Mexica, hacer una conquista, como bien lo expresa Solange, una conquista que busca ser pacífica, que busca hacer una conquista a través de alianzas. Y de hecho, la primera fase de la conquista de México es casi totalmente pacífica, si dejamos de lado episodios como la batalla de Centla o la batalla de la matanza de Cholula. Pero la entrada a la Ciudad de México fue pacífica, y si tuvieron que salir y después regresar y hacer este cruentísimo sitio de la ciudad, esto se debió a otros acontecimientos como la llegada de Pánfilo de Narváez. Pero el intento de Cortés fue esta conquista a través de alianzas que en buena medida le va a inspirar Hernán Cortés su compañera del momento, que es doña Marina. Que aquí lo destacamos mucho en este libro, que es veracruzana, doña Marina. Doña Marina, esta hija de un tlatoani, de un señorío veracruzano, que cuando muere su padre, su madre se vuelve a casar, y el padre, celoso de doña Marina, que le vaya a hacer sombra, don Malintzin, a sus hijos, deciden venderla a unos mercaderes que la acaban llevando a Tabasco, donde se habla la variedad chontal del maya, y de esta manera pues va a tener esta peculiaridad Marina, que es la de hablar maya, chontal y náhuatl, que va a resultar vital para el contacto, para la comunicación. Y una vez que se da cuenta de esto, además de que reconoce la belleza y la excepcional inteligencia y personalidad magnética fuertísima de doña Marina, de Malintzin, pues doña Marina se va a volver en esta consejera importantísima de Hernán Cortés, porque ella en buena medida le ayuda a entender estas debilidades intrínsecas del Imperio Mexica, que ustedes conocen perfectamente, que son, por un lado, la resistencia de muchos de los señoríos sometidos a los mexicas contra la tiranía mexica, que les imponía pues, tributos excesivos, incluyendo gente para ser sacrificada en el Templo Mayor, lo cual pues claro que no les gustaba, y muy gustosamente hicieron la alianza con Hernán Cortés. Por cierto, Solange, pues es notabilísimo eso de pues lo rápido que fue la cristianización de México.
obviamente, no digo que la religión católica sea la más bella del mundo, pero obviamente que les resultaba infinitamente más amable que esta religión de sacrificios y de antropofagia y de guerras permanentes que pues ya ven que había que alimentar con sangre a los dioses, todo eso. Entonces, cuando llega un dios y una virgen que son buenos y que fomentan el amor, pues yo creo que la cristianización realmente fue un proceso muy, muy, muy pacífico. Puedo decirlo. Nancy Freg decía que la conquista la habían hecho los indios y la independencia los españoles. ¿Te acuerdas? Así es. Entonces, este elemento de la alianza y bueno, y por otro lado aprovechó Hernán Cortés los enemigos naturales de los mexicas, los michoacanos, los tlaxcaltecas, en fin, todo eso ya lo saben ustedes, y es importante, porque muchas veces se atribuye el éxito de la conquista mucho a la superioridad militar, técnica militar de los españoles, que sin duda jugó un papel muy importante, pero que no resultó necesariamente como el elemento decisivo. Al parecer, el elemento decisivo fue haber aprovechado precisamente este odio de muchos de los señoríos sometidos contra los mexicas, de tal manera que, como lo dijo un poco como Arnaiz y Freg, como lo dijo Friedrich Katz, la conquista en buena medida fue una rebelión indígena liderada por Cortés y los españoles contra los tiranos mexicas. Esto es otro de los elementos que nos cuesta trabajo a nosotros los mexicanos asimilar los mexicas como tiranos, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que pues nosotros somos ni siquiera indígenas, que nosotros somos mexicas. Ya ven que hasta hubo un partido que se llamaba el Partido del Sol Azteca y este tipo de absurdidades, cuando pues hay que darnos, si los historiadores como seres del presente queremos criticar a nuestros tiranos del presente, no debemos de tener miedo de criticar a los tiranos del pasado, no nomás porque son antecedentes y pobrecitos sufrieron la conquista de México, no por eso debemos de concederles una condición que no necesariamente tiene. Tal vez estoy torciendo el palo y exagerando, pero quiero que quede claro este punto. Entonces, este es parte de lo que entendió Hernán Cortés durante estos 4 meses veracruzanos. Otro elemento interesantísimo es que las cartas de relación que comienza a escribir Hernán Cortés a partir de este momento. Vean ustedes qué peculiar, uno los lee muchas veces como crónicas, como libros de historia dirigidos a nosotros los lectores. Para nada, fueron escritos durante el fragor de las batallas dirigidas a Carlos V para convencerlo de que lo apoye. Aquí lo que a mí me sorprende de Hernán Cortés es que sabiendo que ellos eran unos cuantos centenares de hombres y que se iban a enfrentar a un imperio poderosísimo y muy militar, siempre tuvo perfecta claridad de que iba a ganar. Yo no sé cómo, pero tenía una especie de muy notable tranquilidad en lo que estaba pasando y sobre todo por las situaciones muy difíciles que estaba viviendo en Veracruz, porque cuando el gobernador de Cuba que mandó a Cortés, Diego Velázquez, se da cuenta de que Cortés se le está alejando, pues sí decide mandar fuerzas contra Hernán Cortés, va a mandar a Narváez y Cortés necesita legitimarse a sí mismo como conquistador independiente de México, aislado, independizado ya de Diego Velázquez, y necesita realizar lo que Carmen Martínez Martínez llamó una estrategia de papel, una estrategia jurídica, una estrategia política para afirmarse como los legítimos conquistadores de México y no como conquistadores subordinados al mediocre de Diego Velázquez, que nunca se atrevió a salir de su isla para venir a México y que por eso mandaba a otros conquistadores en su lugar. Entonces, esta estrategia, pues en fin, ya ustedes la conocen, no se las puedo narrar ahora, que tiene que ver con la fundación de una villa, la Villa Rica de la Veracruz, que está dotada de un cabildo y que este cabildo tiene poder político para designar a Cortés como capitán general, como gobernador
y justicia mayor de la Nueva España que se iba a conquistar, de México que se iba a conquistar, y que va a resultar decisivo en esta estrategia de papel. En esta estrategia de papel también, aquí este es uno de los aportes de este libro, incorpora un documento muy novedoso para la historia de la conquista de México, que es el documento más antiguo que se conoce de la conquista de México, el documento más antiguo escrito por los conquistadores en México, que es una petición de los hombres de Cortés dirigida al cabildo de la Villa Rica de la Veracruz, que es del 20 de junio de 1519, muy anterior a la primera carta de relación de Hernán Cortés, bueno, la carta del cabildo, que es del 10 de julio de 1519, y que permite y que adelanta en mucho lo que mi padre, José Luis Martínez, avanzó en su muy importante Hernán Cortés y en los 4 tomos de sus documentos cortesianos, y que permite, ya lo verán ustedes cuando lean el libro, reformular de manera más precisa y diferente estos primeros acontecimientos veracruzanos en la conquista. Pero es muy interesante, entre tantas, bueno, esta petición de los hombres de Cortés, dirigida al cabildo, es muy interesante porque incluye 350 firmas, muchas de ellas de conquistadores que nunca habían sido identificados, y que, por cierto, incluye también la firma de Bernal Díaz del Castillo, que es extraordinariamente importante porque hasta entonces, pues, sencillamente no había documentación que atestiguara la presencia real de Bernal Díaz en la conquista. Entonces, este documento es tremendamente importante y, por cierto, está firmado en esta isla de Uluacan, Uluacan. Qué interesante, ¿verdad? México se le dice Uluacan o Coluacan, efectivamente. México, como ustedes saben, los mexicas quisieron deschichimequizarse y toltequizarse, aliándose con el señorío tolteca de Coluacan, y por eso los mexicas eran conocidos como Coluas. Entonces, aquí ya este nombre es conocido ya como en esta isla de Culuacan o Uluacan. Por cierto, también una de las cosas que aquí aparecen es que ya ven que aparece este nombre que le puso Juan de Grijalva, de San Juan de, nosotros siempre decimos Ulúa. Pero esa es la manera de acentuar las palabras en las ediciones del siglo XIX, pero que no están en los documentos que yo sepa de los siglos XVI, XVII, XVIII. Y precisamente Bartolomé de las Casas dice San Juan de Ulúa, con el acento puesto en la última A, Ulúa, Uluacan, Coluacan, ese es el nombre. Como que, bueno, ya ni modo que le cambiemos, ¿no? Y que digamos siempre San Juan de Ulúa, en lugar de Culúa. Pero en este libro sí lo hacemos porque es un libro de historia, pero no pretendemos normar la práctica común. Pero, bueno, ¿por qué aquí dice en esta isla de Uluacan? Al comienzo, como ustedes saben, los primeros descubridores, Hernández de Córdoba y Juan de Grijalva, pues consideran que cuando recorren las costas de Yucatán, consideran que Yucatán es una isla, porque ya quieren dirigirse hacia México y les da flojera bojar, o sea, darle toda la vuelta a esta supuesta isla de Yucatán. Aunque cuando se sigue el camino, ya pasado el río Grijalva, el gran experimentadísimo y muy conocedor piloto Antón de Alaminos, él se da cuenta que lo que es propiamente la tierra de Uluacan es tierra firme. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué en este documento, el 20 de junio, dice en esta isla de Uluacan? Yo creo que tiene que ver con una estrategia eminentemente política. Como ustedes saben, el que se quería quedar con la conquista de Yucatán y de México era Diego Velázquez. Él ya estaba a punto de obtener un nombramiento, que lo obtuvo, de adelantado de Yucatán y de las demás tierras. De tal modo que si le dan este cargo de adelantado de Yucatán a Diego Velázquez, y si lo que es Uluacan o México forma parte de esta misma tierra, pues esta tierra le toca a Diego Velázquez.
De modo que por eso creo yo que en ese documento se habla de esta isla de Uluacan para decir, espérense, una cosa es Yucatán y otra cosa es Uluacan, otra cosa es México, y eso no le toca a Diego Velázquez. Y bueno, la estrategia de Cortés funcionó bastante bien. En fin, hay varios episodios muy interesantes que tienen que ver con Veracruz. Otro de ellos que menciono ya para acabar es estos dos episodios de la conquista que siempre se toman como episodios separados. Uno de ellos es la matanza del Templo Mayor, cuando Cortés sale de la Ciudad de México para combatir a Narváez en Zempoala y deja al mando de sus hombres en la Ciudad de México a Pedro de Alvarado, y durante la matanza y durante la fiesta de Toxcatl realiza esta cruelísima matanza en la Ciudad de México que va a provocar la rebelión de los mexicas contra los españoles y la posterior ya salida de los españoles de la Ciudad de México durante la Noche Triste. Por otro lado está este otro episodio de Cortés, que como les acabo de decir, sale de la Ciudad de México y se dirige a Zempoala, y con una mezcla de adulaciones, de engaños, de corrupción, logra ir corrompiendo, logra ir a los hombres de Narváez, a los hombres de Narváez, al que iba a tirar los cañones. Pues le dan un buen dinero y esos cañones no sonaron durante la batalla, supuestamente porque se mojaron con las lluvias, pero más bien fue por esta habilidad que tuvo Cortés. Y finalmente Cortés logra derrotar a Narváez y a sus aliados, y pues son dos batallas aparentemente separadas, pero yo pienso que forman parte del mismo episodio bélico: la matanza del Templo Mayor en la Ciudad de México y la batalla de Zempoala, porque forman parte de la misma coyuntura, la coyuntura de la llegada a México de Pánfilo de Narváez, que por cierto hace muchas de las mismas cosas que hace Hernán Cortés. Pánfilo de Narváez también funda una villa. Pánfilo de Narváez también se va a aliar con el cacique gordo de Zempoala. Pánfilo de Narváez también entra en relación política con los embajadores de Moctezuma para comenzar a ver una alianza de él. Cortés tiene el temor de que su valiosísima alianza con Moctezuma se vaya a destruir con la alianza de estos hombres más numerosos, mejor armados, que vienen con Pánfilo de Narváez. De modo que estas dos batallas forman parte de la misma. La batalla de Pedro de Alvarado contra los mexicas, aliados ya con Narváez, y la matanza de Hernán Cortés contra Narváez mismo, aliado ya con los zempoaltecas y con los mexicas. Forman parte de un mismo episodio, de una misma estrategia y conflictos militares que se dan en la conquista. En fin, hay cantidad de otros episodios que les podría yo narrar, pero me conformo con estos, que espero que junto con las exposiciones de Juan, de Enrique, de Solange, espero que les abran un poco el gusto, las ganas de leer este precioso libro, El Veracruz de Hernán Cortés, que estoy muy agradecido con Enrique Florescano, Juan Ortiz, de haberme invitado a participar en él. Muchísimas gracias. Bueno, pues yo creo que estas intervenciones ya les habrán abierto un horizonte interesante y el apetito para leer este libro, que sí es una novedad, es una nueva interpretación de la conquista de México. Y ahora Juan quiere decirle algo al público. No, bueno, les queremos, dado que hay muchos estudiantes y bueno, y en la gratitud, en agradecimiento de que nos hayan acompañado en esta presentación, vamos a rifar 2 libros. Pero les vamos a hacer, bueno, 2 preguntas, ¿no? Entonces, a ver qué tanto aprendieron. La primera es, bueno, quien quiera llevarse ese libro nos tiene que decir el lugar donde nació doña Marina Malintzin. No, bueno, es la provincia, pero a ver, levante la... Sí, pero el lugar, el sitio. Muy cerca.
No, es muy cerca de Coatzacoalcos. Bueno, ¿se le damos por válido? Sí. Bueno, se llama Oluta o Olutla, que está muy cerca de Coatzacoalcos. Tiene su libro, por favor. Y una más fácil, seguramente si la conocen. Ah. A doña Marina, sí. Nadie lo conoce, pero sí existe en la memoria de los veracruzanos, sí. Sí, es eso. Bueno, ya aprendieron algo nuevo de esta historia. Bueno, segunda pregunta. Díganos el lugar de nacimiento de Hernán Cortés. Ese es más fácil, supongo. Sí, señor. Medellín, Extremadura. Muy bien. Bueno. Bueno, pues solo nos resta darle las gracias al doctor Manuel Ramos, al Centro de Estudios de Historia de México, Carso, y pues sí, invitarles a que compren el libro, y yo creo que es el momento de empezar, si no a festejar, sí a reflexionar sobre lo que ocurrió hace 500 años. Muchísimas gracias a todos por su presencia, muchísimas gracias a todos. Y estos dos, Juan.